oye, la manera en que te estoy comunicando los riesgos, la manera en que te estoy comunicando las políticas, los controles, lo que queremos hacer, ¿te hace sentido? Porque pues no todos estamos acostumbrados a los tecnicismos y todos en las empresas tenemos diferentes niveles de formación, de educación, diferentes frentes. Y si yo creo comunicación muy técnica, voy a perder a más de la mitad de mi operación. Entonces tengo que verdaderamente ser sensible a cómo lo estoy comunicando, es claro, es preciso, qué es dónde se está complicando el entendimiento, dónde tengo muchas denuncias, porque la denuncia es nuestro termómetro de saber qué sí se está viviendo y qué no, y qué tengo que mejorar, porque al final si no lo tomo como un punto de mejora, ahí es donde empezamos como a entorpecer nuestra propia evolución, ¿no? ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Si les gusta el contenido que estamos creando para ustedes, nos ayudarían muchísimo dándole 5 estrellas y seguir si están en las plataformas de Apple Podcast y Spotify. Y si nos están viendo desde YouTube, no se olviden de dejarnos un like, compartir el contenido y suscribirse a nuestro canal para poder seguir disfrutando del conocimiento. Y recuerden que si están buscando un software de gestión de riesgos que sea simple de usar, pueden visitar nuestra web piranirix.com. En este episodio tenemos una invitada muy especial desde México. Está con nosotros Elisa Suárez, quien es abogada especializada en compliance, economía conductual y experiencia de usuario. Tiene más de 14 años de trayectoria en sectores como corporativo y gubernamental. Y con esta introducción le doy la bienvenida a Elisa. Elisa, qué gusto tenerte acá en un episodio del podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nicole. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto poder estar como parte de estas grandes iniciativas de formación, educación, conocimiento y difusión que hacen en Pirani de la mano de muchos expertos y expertas. Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptarla y qué bueno tenerte en este espacio para seguir aprendiendo de un tema que a toda nuestra audiencia le va a interesar. Vamos a estar hablando sobre cómo construir una cultura de cumplimiento. Elisa, yo quisiera partir contigo conociendo cuáles son esos puntos críticos en la construcción de las políticas de cumplimiento que se adapten tanto a las regulaciones como a la realidad cultural de la empresa. Perfecto. Bueno, pues es una pregunta amplia, retadora realmente, pero creo que es uno de los puntos cruciales para hacer un buen programa de cumplimiento. Muchas veces la realidad es que llegan las personas y normalmente compliance es él y su espíritu, porque los equipos no siempre suelen ser muy grandes o muy amplios, y Claro. ahí es donde nos empezamos a apalancar mucho de la tecnología, pero yo creo que uno de los hitos más importantes y críticos es conocer el negocio. Si mantenemos realmente la creación del programa de cumplimiento desde el aspecto teórico, vamos tristemente a fracasar. Aquí lo más importante es que quien esté a la frente de un área tan relevante como el cumplimiento, que viene a ser como el sistema circulatorio de cualquier organismo, el que nos mantiene vivo, sano, necesita remangarse y meterse a conocer el negocio. Si es un negocio de operación, de comercialización, de producción, tiene que verdaderamente entender el día a día de las distintas áreas del negocio. ¿Esto que implica? Implica tiempo, implica esfuerzo, probablemente te lleva más allá de este típico, los primeros 90 días de éxito para cuando te haces un ejecutivo de alto nivel, pero sí te genera mucho valor en el largo plazo, porque tú no vas a poder cuidar a un negocio si no conoces exactamente cuáles son esas áreas de riesgo, qué es lo que le duele, dónde están las principales amenazas, dónde están estos puntos críticos. Es totalmente fundamental que las personas verdaderamente asuman el cumplimiento no como cumplir una serie de normativas, sino como verdaderamente ponerme al frente en la primera línea de ejecución, saber a qué se enfrenta la gente en el día a día y con base en eso brindarles herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones para prevenir el riesgo. Una vez que ya conozco el negocio, yo creo que es muy importante también conocer la cultura organizacional y dónde estoy desempeñando mi negocio, porque es súper diferente el contexto, los retos, las distintas adversidades que enfrentamos en los distintos países en los que nos desempeñamos. Es distinto crear un programa de cumplimiento en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Colombia. Todos tenemos diferentes retos, diferentes realidades y también el tema cultural impacta. Incluso dentro del mismo México no es lo mismo
cómo se desempeña el negocio en el norte del país al sur del país. Eso es súper importante tenerlo en. Me surgió la duda, es cuando hablamos de cumplimiento, de cultura de riesgos en cumplimiento normativo, ¿es un poco diferente a la cultura de riesgos tradicional que conocemos? Pues al final, tanto el entorno organizacional, el entorno país, el nivel de riesgo país, todo forma parte de la cultura de riesgo que va a asumir la empresa. O sea, al final es uno de los elementos que tú tienes que identificar, medir y enfrentar a través de tus políticas, de tus procedimientos. Entonces, sí es un elemento a considerar porque al final la empresa no se desenvuelve como un ente perfecto dentro de su propio ecosistema. La empresa forma parte de un ecosistema empresarial que a su vez forma parte de un entorno empresarial, de un nivel económico a nivel país, y todo esto va juntando elementos que al final sí van a calificar o van a formar parte de una calificación de riesgo de esta empresa. Entonces, es distinto, como te mencionaba, hacer negocios en el norte del país, donde tenemos un alto porcentaje de migración, también de delincuencia organizada, de diferentes retos específicos de la zona, en su caso sequía o tema de carencia de agua. Todos estos van haciendo que desenvolver o desempeñar una función se vuelva más crítica, por ejemplo, al sur del país. Entonces, son aspectos que tenemos que ir considerando para de alguna manera darle una calificación de riesgo a nuestro negocio y tener claro cuál es ese termómetro o esa química sanguínea que tenemos que constantemente evaluar de manera periódica, porque como sabes, y creo que justo parte de las herramientas que ustedes promueven es eso, el poder tener de manera cercana y accesible esta evaluación periódica de los riesgos. Porque yo una vez que como cumplimiento paso mi checklist de cómo están mis niveles de salud, que en un ejemplo muy básico a nivel persona, mi glucosa, mis triglicéridos, el tema del colesterol, pues ok, hoy puedo estar bien, hoy 25 de noviembre, pero si lo hice hoy 25 de noviembre del 2024 y de ahí no lo vuelvo a hacer, bueno, pues voy a estar asumiendo un riesgo enorme porque probablemente mi alimentación cambió, como mujeres y hombres la edad también va generando ciertos factores de riesgo. Entonces, como empresas tenemos que ir monitoreando estos niveles, estos indicadores, cómo se va desempeñando, cómo va sumando, bajando, cómo va el contexto para que vayamos viendo si lo que estamos implementando como medidas, políticas y controles, procedimientos, también va funcionando. Entonces, es como un constante. Uno forma parte del otro. Elisa, esto me lleva a otra pregunta. ¿Cómo entonces podemos identificar estas principales resistencias que podemos ver al cumplimiento dentro de cualquier tipo de organización, ¿no? Sin importar la industria? ¿Y qué hitos se deben de establecer para poder superarlas? Ok, bueno, ahí fíjate que a mí soy una apasionada del tema conductual, o sea, yo creo que cuando verdaderamente partimos del tema de que no somos tan racionales como pensamos que lo somos, porque creo que ese es durante mucho tiempo una de las premisas de economía, que las personas somos racionales, somos seres racionales, y no lo somos tanto. Realmente partimos mucho de emociones que vienen a veces del estómago, de las emociones, de cómo está nuestro día, de cómo nos vamos sintiendo. Y eso sí representan riesgos al cumplimiento. Entonces, ¿cuáles podrían ser principales resistencias? Pues normalmente en este ejemplo de que tú acabas de llegar a una empresa con todo el ánimo, con todo el entusiasmo, ya te remangaste, te metiste a conocer la operación del negocio, bueno, pues una de las principales resistencias a veces es hasta la misma junta directiva, porque nadie se siente cómodo cuando te dicen que hay cosas que tú ya trabajaste o donde ya invertiste esfuerzos que tienen que cambiar o que se tienen que ajustar, porque pues eso evidentemente genera cierta incomodidad. Entonces ahora el tema es cómo vas haciendo que también ellos vean que evolucionar también es parte de crecer y que el hecho de que detectemos áreas de oportunidad no es malo, al contrario, es muy bueno que detectemos cómo podemos mejorar, porque en el área de oportunidad y en la mejora continua está el crecimiento y la innovación. Entonces, es súper importante que generemos esta cultura de confianza y de cercanía para que la gente pueda tener la tranquilidad de levantar la mano cuando, cuando algo está saliendo mal o algo se tiene que ajustar. Eso es sumamente relevante, generar ese entorno de confianza, uno. Y para eso es muy importante el sistema de denuncias, que la gente tenga un mecanismo para levantar la mano y hacer saber cuando algo está saliendo mal. Dos, ganarnos la confianza de la junta directiva. Ellos van a ser nuestros principales aliados incluso del tone at the top, que es como el altísimo nivel, pero también del mando medio, porque el mando medio nos va a ayudar a ejecutar. Si no nos hacemos aliados de los ejecutores, estamos condenados al fracaso y nos va a traer mucha frustración.
Tenemos que ser aliados de la alta dirección, pero también de los mandos medios, porque ellos son los que operan, son los que conocen el negocio, son los que nos van a ayudar a hacer que lo que nosotros planeemos verdaderamente se ejecute. Entonces, eso sería el segundo. Hazte aliado de consejo, de junta directiva, de tus mandos medios, de tus directivos, de tus gerentes. En las gerencias hay muchísimo poder de ejecución. Después, escuchar a los empleados. Oye, la manera en que te estoy comunicando los riesgos, la manera en que te estoy comunicando las políticas, los controles, lo que queremos hacer, ¿te hace sentido? Porque pues no todos estamos acostumbrados a los tecnicismos y todos en las empresas tenemos diferentes niveles de formación, de educación, diferentes frentes. Y si yo creo comunicación muy técnica, voy a perder a más de la mitad de mi operación. Entonces tengo que verdaderamente ser sensible a cómo lo estoy comunicando, es claro, es preciso, qué es dónde se está complicando el entendimiento, dónde tengo muchas denuncias, porque la denuncia es nuestro termómetro de saber qué sí se está viviendo y qué no, y qué tengo que mejorar, porque al final si no lo tomo como un punto de mejora, ahí es donde empezamos como a entorpecer nuestra propia evolución, ¿no? Y también tener un plan realista de evolución. O sea, si llegas, tú acabas de asumir el rol de cumplimiento y mañana ya quieres que todo sea perfecto, bueno, pues también nos vamos a frustrar. Tenemos que tener un plan de largo plazo y constantemente ir atacando lo que más nos duele para ir mejorando y estableciendo un plan continuo de desarrollo y de mejora. Creo que hay algo con lo que me encantaría quedarme de la respuesta que me has dado y es como la comunicación. Al fin y al cabo me estabas hablando de la junta directiva, de saber llegar a ellos, de los mandos medios también, saber llegar a ellos, cómo comunicarse de una manera asertiva con ellos. Y el último, clarísimo, el plan a largo plazo que habría que tener. Esa comunicación, ¿hay alguna forma de hacerla 100% efectiva? Me acuerdo en algunos episodios anteriores hablaban de siempre llevar, por ejemplo, a la junta directiva cifras con ellos, o sea, los convences hablando de números, hablando de cómo va a repercutir el cumplimiento normativo en la facturación también de la empresa. Con los mandos medios, ¿qué podría hacer? ¿O hay algo extra también que ver con ellos? Yo creo que es muy fácil como pensar que el número sin duda vende. El número sin duda vende, pero dentro de juntas directivas vas a tener distintos perfiles. Va a haber a quien le interese el número, pero va a haber a quien le interese la reputación. Y que más que el número le interese consolidar la imagen de la empresa. Y al consolidar la imagen de la empresa, entonces vamos a apostar por distintivos de integridad, vamos a apostar por premios, vamos a apostar por reconocimientos. Entonces tú tienes que identificar a tu audiencia, a quién le interesa el número, a quién le interesa la reputación, a quién le interesa la gente, porque va a haber a quien le interese que la gente esté bien, que se siente escuchada, que tenga un crecimiento, que tenga un plan de carrera. Entonces tú tienes que monitorear y conocer a tu junta directiva. No todos responden al número. Probablemente quien te opera y quien está a cargo de hacer que el número suceda, la meta económica suceda, va a estar súper interesado en el número. Pero va a haber quien esté interesado, por ejemplo, quien lleva recursos humanos. Ok, perfecto, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo están mis niveles de acoso? ¿Cómo voy a mejorar y voy a hacer un great place to work? O sea, o un lugar increíble para que la gente verdaderamente quiera venir a trabajar conmigo. ¿Cómo me hago atractivo a las futuras generaciones? Entonces tienes que identificar y tener argumentos ganadores para todos ellos y ellas, porque al final no te puedes casar solamente con cómo vamos a ahorrar o cómo vamos a generar o disminuir costos a la empresa o generar eficiencias, sino también cómo lo que yo estoy haciendo te va a ayudar mañana a tener un valor agregado, cómo lo que te estoy haciendo te puede ayudar mañana a cotizar en bolsa, o cómo lo que estoy invirtiendo o el trabajo que estoy haciendo para formar a tu gente el día de mañana te puede ayudar a prevenir riesgos porque no necesitas que el tercero o el externo denuncie, sino que el mismo colaborador o colaboradora va a ser tu primer cliente, buscando siempre proteger a tu negocio. Entonces yo creo que tanto en junta directiva como en gerentes va a depender mucho qué es lo que los mueve y tienes que identificar ese tipo de perfiles. ¿Cuál es el hacedor, el numérico, el humano, el de reputación? ¿Quién tiene o históricamente ha impulsado este tipo de proyectos? Porque con ellos vas a ir apalancando tus distintas estrategias y acciones. Pero eso implica, como te decía, meterte el tiempo, tomarte el café, conocer a tus audiencias, ver quiénes son tus aliados o qué temas traen en la agenda para que tú vayas sumando tus acciones de tu plan a las acciones que ellos ya están ejecutando y que no haya un retrabajo. Esa es la magia de como la negociación, que no genere un trabajo adicional para ellos, sino que con lo que ya estén haciendo, tú puedas de alguna manera abonar con pequeños aspectos, con pequeños indicadores
que ya de por sí ellos van a estar ejecutando. Buenísimo. Qué buena respuesta, Elisa. Y muy completa, como para todas las partes interesadas en cumplimiento normativo de una empresa. Yo quería ir un rato al aspecto técnico de tecnología. Quería preguntarte también, ¿en qué momento tú crees que es clave poder integrar estos programas de cumplimiento y qué tipo de tecnología sería la mejor o la más útil para ayudar a la transparencia y a la auditoría interna? Ahí yo te diría que depende de la madurez del negocio. Es súper importante también entender la madurez de la empresa. Nos ponemos en el punto de que no tengo presupuesto. Es que hacer compliance es solo para empresas enormes o empresas que tienen una gran ya consolidación empresarial o que ya tienen un gran camino recorrido. Y lo que yo siempre les digo es, no, o sea, no necesitas tener 50 años o 100 años o 200 años en el mercado para decir que tienes que o que requieres compliance. Compliance es para la empresa que nació ayer. ¿Y por qué es para la empresa que nació ayer o que nació hoy? Porque uno, tú lo que quieres capitalizar es tu imagen pública, tu reputación. La reputación que te va a hacer que en un futuro la gente llegue porque haces bien las cosas y y no logras el objetivo a como de lugar. Hay reglas. Y eso le da mucha certeza en un mercado o en un entorno donde la gente sí busca que las cosas se hagan bien. Entonces yo siempre les comento que al final no importa cuánto tiempo tengas en el mercado, importa que tengas tres cosas. Uno, que tengas ganas de apostar por crecer la reputación de tu negocio. Dos, que tengas esta hambre por verdaderamente ser competitivo. Hoy en día, el tener como programas de cumplimiento o apostar por tecnología que te facilite el trabajo, que te ayude a estar actualizado en tiempo real, pues sí te hace competitivo, porque si tú todo lo haces manual o solo tienes una persona buscando hacer cumplimiento o identificar riesgos, pues vas a ir tarde cuando se te materialice el riesgo, porque pues una sola persona no va a hacer la diferencia. Va a Claro. poder hacer mucho, pero el movimiento es muchísimo más lento. En cambio, si tú tienes una plataforma o apuestas por una plataforma, pues no nada más estás haciendo que las cosas sucedan, también estás buscando que de manera óptima la tecnología trabaje en tu favor y de manera oportuna te ayude a saber cuando ya te están a punto de meter un gol o si te metieron el gol, cómo puedes reaccionar rápido para evitar que tu reputación se vea comprometida. Entonces sería uno, tener esta apuesta por tu marca, apuesta por tu reputación. Segundo, querer ser competitivo. Y tercero, verdaderamente tener un compromiso con que la ética pase de la práctica a la realidad. Porque creo que muchos tienen sus códigos de ética y dicen, somos una empresa íntegra, estos son nuestros valores. Pero cuando tú le preguntas a juntas directivas cuáles son sus valores, pocos se lo saben porque realmente no los han internalizado. Y ahí es donde viene como esta labor de decir, sí, o sea, yo quiero cuidar una marca, quiero construir y ser competitivo, pero también estoy convencido de que no vamos a hacer negocios a toda costa, de que queremos hacerlo, pero queremos hacerlo bien. Y sí vamos a llegar al resultado, pero hay maneras de llegar por la correcta y la incorrecta, o la que en algún momento nos puede generar un cuestionamiento en el mediano o largo plazo, ¿no? Entonces yo pensaría que estos tres componentes se tienen que dar para que tú puedas decir, oye, pues sí, la tecnología ya no es tan cara como solía ser, creo que hay programas y hay herramientas para todo tipo de presupuesto. Es cuestión que también tú te des a la tarea de identificar cuál de todos los productos que están allá afuera en el mercado se adapta más o se adecua mejor a tus necesidades, a la madurez de tu negocio, al crecimiento de tu mismo programa de cumplimiento. Y no necesitas tener el Ferrari al inicio, o sea, puedes empezar y de poco a poco ir madurando y tú mismo vas viendo el retorno de inversión que invertir en tecnología te genera. Entonces, sí varía, sí implica pues hacer este estudio, conocer tu empresa y ver qué puede ayudarte en ese momento para apuntalar tu crecimiento. Interesante lo que dices porque pues me quedo con que cuántas ganas tiene tu empresa de poder hacer las cosas bien desde el inicio. Porque si arrancas con el cumplimiento normativo, tal vez con un proceso mucho más arcaico, mucho más manual, como dices, o sea, es tiempo, dinero, las horas, hombre, todo lo que se va sumando y en realidad qué resultados puedes ver, ¿no? Después de hacer ese proceso tan manual. Muy bueno. Exacto. Y ver también, o sea, costo-beneficio, porque al final todo implica horas, hombre, ¿no? Entonces, si tú contrataste al mejor talento para hacer cumplimiento, ¿en qué quieres enfocar el talento de esa persona? ¿En que revise reportes? Donde pues, sí, probablemente va a generar valor, pero no es exactamente para lo que está ahí. O que analice información en tiempo real
que verdaderamente haga propuestas y que aplique el talento que lo hizo estar ahí o la hizo estar ahí. Creo que es un poco el análisis, o sea, ¿para qué quieres el talento que tienes? O sea, ¿lo quieres para generar innovación o lo quieres para procesar cuestiones que hoy en día ya se pueden automatizar? Entonces es cuestión de una balanza de que tú sí mismo sepas cómo estás jugando ajedrez y dónde estás poniendo cada uno de las piezas clave que te van a llegar o te van a llevar al éxito o al fracaso. Es mucho, mucho, mucho análisis estratégico. Más claro imposible, Elisa. También quería hablar sobre el papel que están jugando estos programas de denuncias y cómo se deben de estructurar para que los empleados se sientan poder seguros de poder reportar estas irregularidades, porque pues también en eso se basa la cultura de cumplimiento. Entonces, Yo, la verdad, siempre he sido una gran abanderada de los programas de denuncia. A mí me encantan. Es un tema con el que yo nací y prácticamente mi carrera de profesional en compliance inició mucho con los sistemas de denuncia. Les tengo muchísimo cariño y al final creo que es una herramienta que tiene muchísimos prejuicios. Poca gente o pocas empresas se animan verdaderamente a entender y capitalizar el valor que te da un sistema de denuncias. Y muchas veces te dicen, no, pero es que no, no es necesario. No, en mi empresa todo sale súper bien. No, es que, ¿sabes qué? Aquí hay tanta confianza, Eli, que pues, no, no es necesario un sistema de denuncias, porque si algo sale mal, me lo dicen. Yo así de, bueno, ok, o sea, implica mucha confianza y de alguna manera tener muchísimo ego, por así decirlo, el pensar que vas a estar al tanto de todo en tiempo real. Al final nadie lo está. Siempre va a haber cosas que no te enteraste y pudiste haberte enterado. Y al final los costos más altos, como empresarias y empresarios que estén conectados aquí, siempre van a saber que los costos más altos son aquellos que no viste venir. Esos son los riesgos más altos y los de costo más impactantes. ¿Por qué? Porque no lo viste venir, porque se te salió de las manos, tu reputación ya está comprometida. En tiempo de redes sociales, nadie se puede permitir improvisar. Porque si en algún punto se te materializa algún riesgo, te sale alguna situación crítica en redes sociales, ¡pum!, el impacto sale de cualquier alcance. Y si tú no tienes un plan de acción y déjate tú, nunca lo viste venir, tu reacción va a ser tan lenta que cuando te des la oportunidad de contestar, pues el riesgo ya es inminente, ya se te materializó, tu daño reputacional ya está concretado, ya realmente el impacto ya se te salió de control y ya vas tarde. Entonces sí tienes que tener un canal que te permita saber, si no el 100%, tener al menos una alta probabilidad de ser tú el primero en enterarse, levantar la mano y decir, sí, en efecto esto sucedió, estas son las medidas que se tomaron, esto es lo que nosotros estamos ejecutando, y al final pues yo puedo capacitar a mi gente, pero siempre va a estar al final en el mutuo propio si decido hacer las cosas de manera correcta o no incorrecta, o incorrecta. Pero yo tengo que demostrar que hice todo lo posible porque la gente hiciera las cosas bien, ¿no? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer para poder verdaderamente fomentar la confianza en un programa, en un sistema de denuncias? Bueno, pues predicar con el ejemplo. Si yo pongo un canal que es como la caja negra, donde las cosas entran pero nunca nadie sabe cómo salen, donde no veo que verdaderamente se ejecuten cosas, donde hay represalias por denunciar, entonces evidentemente voy a generar una conducta de terrorismo detrás de ese canal y nadie se va a acercar. Y yo puedo tener el mejor programa y el mejor sistema implementado carísimo de París, pero si no genero esta confianza, este trabajo detrás para generar una cultura de respaldo, de protección al denunciante, políticas claras, un proceso de investigación bien establecido, entonces solito voy a estar trabajando en detrimento de mi propia inversión y nunca voy a ver el retorno que yo estaba esperando. Entonces, tener un sistema de denuncias, así sea un correo electrónico, puede funcionar siempre y cuando se trabaje en tres cosas. Uno, la confianza. Confianza y verdadero compromiso de la junta directiva de que nos vamos a tomar en serio lo que se denuncie. Dos, fomentar una cultura de denuncia responsable, de que no nada más se trata de ser un buzón de quejas, un buzón de chismes, un buzón de, ay, porque me cayó mal o me está pidiendo demasiados resultados, voy y lo denuncio o la denuncio. Es un tema de responsabilidad, es una herramienta, así como me dan una computadora o me dan un vehículo o me dan una tarjeta de la empresa, me están dando un sistema de denuncias y hay una inversión detrás y hay horas hombre detrás. Yo tengo que hacer un uso responsable, el mínimo, qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, son elementos clave que necesito proporcionar para que haya un verdadero proceso de investigación. Y luego, que también transparentemos qué sucede detrás de la caja negra. Si yo no soy transparente, pues realmente estoy generando pues esta incertidumbre.
todo lo que es oculto, lo que no es transparente genera mucha desconfianza. Entonces yo necesito saber, como Elisa, personal de X empresa, que si yo presento una denuncia, uno, pues hay en promedio 40 horas de investigación detrás. ¿Qué implica? Bueno, pues que la persona fue capacitada, que se hizo de ciertas herramientas, se hizo de determinados recursos para poder determinar si sucedió o no sucedió el hecho. Ahí se analizan las políticas, qué se vulneró, qué no se vulneró, antes ya había sucedido, no había sucedido. Hay un trabajal enorme y hay mucha capacitación detrás para hacer que las cosas sucedan. Y al final también tenemos que hablar qué es lo que sucedió, qué sí se logró con este canal. Oye, gracias a este canal logramos generar un entorno más seguro para las mujeres. Justo hoy, el 25 de noviembre, que es Día de la No Violencia contra la Mujer, pues a decir, oye, pues hemos logrado reducir la violencia hacia las mujeres. Fuimos contundentes en prohibir el acoso y el hostigamiento. Gracias a nuestra herramienta de denuncias, logramos rechazar todas las conductas de violencia. Se identificó que el fraude, se disminuyó el fraude en tal cantidad de incidencias, o logramos ahorrar y aportamos al negocio tal porque se identificaron procesos que eran poco eficaces o efectivos. Entonces, de esta manera estamos haciendo que el canal también vaya generando su propio retorno de inversión y que la gente vea que las cosas están sucediendo y que se toma en serio una herramienta así. Porque si no le damos confianza, no tenemos acciones y no damos resultados, pues entonces se vuelve una inversión muy bonita de escaparate que nadie va a contar, que va a seguir en ceros y que al final el dueño o la dueña del negocio va a decir, ¿para qué pago un sistema tan caro o tan barato o lo que sea la inversión si no tengo ninguna denuncia? Ah, bueno, pues de no tener denuncias, pues uno, o tienes la mejor empresa que nunca he identificado ni conocido, o realmente no estás ejecutando estos tres pilares que son necesarios para saber que tu cultura está viva y que en esta confianza tu mismo personal e incluso los terceros, si lo quieres abrir al público en general, están haciendo algo para abonar a tu seguridad y a la protección de tu patrimonio. Súper interesante y sabes que lo que me estás diciendo ahora me da pie a poder profundizar en lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? Qué clave es la comunicación. Me encantaría ahondar un poco más en eso y conocer esas estrategias de comunicación que han demostrado ser efectivas desde tu experiencia para poder tener al cumplimiento normativo como una prioridad organizacional y no solamente que lo vean como es obligatorio y punto. Bueno, ahí depende también mucho de la madurez de tu negocio, pero yo la principal recomendación que haría sería crear mensajes simples, frecuentes y contundentes. Eso es súper, súper importante, que tu comunicación sea sencilla, que no partas de, ay, es que yo ya lo sé. No, pero muchas veces cometemos el error de pensar que lo que nosotros sabemos ya lo saben los demás. Y eso es un error muy frecuente y que nos da pie a muchos, muchos, muchos tropiezos. O sea, tenemos que ver, ok, qué es lo que quiero comunicar y también tener un plan de comunicación, porque no todo el año vas a comunicar lo mismo. Tienes que ir viendo en función de tu mapa de riesgo cuál es la temporalidad de tus riesgos. Tenemos que, bueno, estoy hablando en términos generales de una empresa X, pero si tú de repente identificas, ok, diciembre es época de regalos, los proveedores empiezan a mandar muchísimos regalos, muchísimos obsequios, muchísimas invitaciones. Oye, perfecto, entonces en diciembre no me voy a poner a hablar de acoso y hostigamiento sexual, me voy a poner a hablar de prevención de conflictos de intereses, voy a empezar a hablar de la no tolerancia a regalos, de que queremos fomentar la transparencia. También hablar en positivo es muy importante. No decir, aquí vamos en contra de los acosadores. No, sino aquí somos una cultura que protege a las mujeres y protege a los hombres. Entonces, vamos generando estos mensajes positivos, donde dejemos de acusar y de incriminar y empecemos a decir, nosotros somos los buenos, te queremos sumar y como somos una cultura fuerte de hacer las cosas bien, te invitamos a hacerlo bien. Entonces, creo que también es muy importante que empecemos a dejar de señalar y empecemos a invitar hacia la construcción de una cultura que verdaderamente vaya representando a la mayoría de las personas. En promedio, el 77% de las personas está observando cómo está decidiendo el resto de las personas al interior de la empresa. Entonces, pues estas personas que son influenciadas por cómo se conduce, un 11% que está demostrado que siempre va a decidir de manera correcta, pues tenemos que crecer ese 11 para que sigamos avanzando y mi cultura vaya permeando, porque también el personal va rotando. La rotación es una enfermedad actual en las empresas y la rotación es muy cara. Si yo empiezo a generar un entorno y un ecosistema que solo admite hacer bien las cosas, mi mismo ecosistema va a rechazar a quien no esté comportándose de manera adecuada en mi entorno empresarial.
Pero ¿cómo lo voy a lograr? Manténlo simple, contundente, preciso. A ver, no se toleran los regalos. ¿Por qué no se toleran los regalos? Porque en esta empresa somos honestos y nos gusta hacer las cosas bien, por el simple hecho de que estamos convencidos de que nuestro trabajo es valioso. Entonces, si tú me das un regalo, me compromete y me pone en una posición donde no me siento cómodo. Entonces, mi obligación es reportarlo o rechazarlo. Y está demostrado que cuando la misma empresa, las empresas dejan de ya dar regalos, porque se dan cuenta que ya no los reciben, pero es parte del mismo evolución, el mismo cambio que se va dando dentro de la cultura de los negocios, que hace que las prácticas no adecuadas vayan disminuyendo. Después también funciona muchísimo el storytelling. Hay que conquistar a la gente a través de historia. Ve contando tus mismos números del sistema de denuncias, hazlos una historia. O sea, en esta nos dimos cuenta que la cosa subió, nosotros estamos implementando este tipo de acciones y contar. Hay empresas que me ha tocado ver que lo hacen cómics o que hacen pequeñas cápsulas, pequeños videos o entrevistan a personas que pasaron por una decisión ética importante, lo hacen en una videocápsula y la premian o lo difunden. Entonces la gente va viendo que son casos de la vida real, como suena, aunque vean que suene un poco como a un programa por ahí muy conocido, pero pues al final son cosas que suceden. Lo que tenemos que hacer o lo que no estamos acostumbrados es que se viraliza lo que está mal, pero se deja de escuchar y poner foco en lo que está bien. Ahora la tendencia, lo que tenemos que buscar en las empresas es viralizar lo que sí se está haciendo bien y reconocer a quien lo está haciendo bien. Porque también está demostrado en economía conductual que cuando tú empiezas a reconocer a las personas que hacen bien las cosas, los incentivas a seguirlo haciendo bien. Y a los que no lo están haciendo bien, a buscar cómo hacerlo bien. Entonces empiezas a hacer un eje conductor que moldea comportamiento y moldea conducta. Y eso es lo que tú necesitas tener al interior de tus negocios. Y también un tercer punto sería involucrar a los líderes como promotores de este mensaje de hacer bien las cosas. Oye, pues yo estoy hablando que la honestidad es importante, que la excelencia es importante, pero ¿por qué es importante la excelencia? Porque allá afuera hay 50 personas haciendo lo mismo, pero nosotros nos reconocemos porque somos excelentes, pero no somos excelentes a toda costa, somos excelentes con valor. Entonces eso empiezas a capitalizarlo y a ser un líder en acción, un líder comprometido y coherente. Ahorita realmente tenemos un contexto de crisis de coherencia, donde muchas veces decimos cosas y hacemos otras cosas. Entonces la gente, tú piensas que no lo observa, pero todo el mundo está observando tu comportamiento. Y todos, de alguna manera, o todas, se ven influenciadas por cómo estás decidiendo, por cómo estás actuando. Entonces sí es súper importante que seamos como líderes, los promotores de acción de estos valores y ir de la mano con el área de cumplimiento y decir, a ver, cumplimiento, este mes, de qué valor vamos a hablar? ¿De qué acción vamos a hablar? ¿Qué tema está súper importante? Ah, bueno, pues sabes qué, vimos que conforme a los resultados de mi análisis de riesgos, de mi sistema de denuncias, vemos que marzo es un tema donde se nos repunta o se nos va al cielo el tema de robo o fraude. Ah, bueno, entonces vamos a hablar de honestidad. Y en junio vamos a hablar de prevención al acoso. Y en marzo vamos a hablar de la no violencia. Y en abril vamos a hablar de los derechos humanos. Entonces vas haciendo tu plan y te vas poniendo creativo, pones trivias, pones videos, eh, haces un martes, un jueves de algún tipo de dinámica que fomente la comunicación que tú estás buscando impulsar. Entonces, es una cuestión de tener un plan, ejecutarlo, tener un compromiso y hacer que todo el mundo vaya siendo coherente con esto que quieres. Me encanta. Elisa, tú también estabas hablando hace un rato sobre, bueno, si no hay ninguna denuncia o eres la mejor empresa del mundo o en verdad no están llevando a cabo las denuncias como deberían de hacer. Por ejemplo, para mí este es un signo. Yo quería preguntarte cuáles son los otros signos de que tenemos una cultura que está fallida o estancada y qué hitos se deberían de alcanzar para poder revitalizarla. Bueno, pues depende, como iniciamos al inicio, como esta charla, tienes que tener un plan. Tienes que tener un plan, ver dónde estás parado y, y también ser bien honesto en que no porque llegues, por más que seas la mejor o el mejor, vas a hacer la diferencia en 60 días. O sea, al final, construir una cultura no es una cuestión inmediata, requiere mucha paciencia, mucha perseverancia, mucha tolerancia a la frustración, porque pues al final hay caídas, nada es estático, estamos en un entorno súper cambiante y
si algo hemos aprendido es que hay que ir perseverando, pero ¿cómo vamos a ir viendo si vamos fallando o vamos teniendo éxito? Comparando mucho con el plan que traíamos, qué avanzamos, cómo se va moviendo nuestro sistema de denuncias. Nuestro sistema de denuncias es un termómetro, nuestros riesgos son otro termómetro, qué tanto estamos recibiendo inputs o información de las distintas áreas, qué tanto saben de nosotros, eso es un gran indicador. Si tú todavía sigues yendo a áreas y la gente no entiende qué es lo que estás haciendo tú como cumplimiento, wow, esa es una alerta roja enorme, porque la gente tiene que verdaderamente identificar el valor que tú les generas. Y hay que tener muy claro que no venimos a entorpecer o a ser detractores del negocio. Queremos ayudar a generar negocio, porque también ahorrar costos o prevenir riesgos también genera un crecimiento económico. Pero el punto es que la gente sepa cuál es el valor que tú generas, cuál es tu objetivo, y que ellos puedan tener claro cómo aterrizar tu función a su función. Porque si tú no logras transmitir ese mensaje de manera clara de cómo vas a generar ese valor, entonces no te van a incorporar. Y si no te incorporan, entonces estamos fallando en nuestra principal función, que es verdaderamente estar en el negocio y en el día a día del negocio. Y si de repente se nos fueron las denuncias al cielo, bueno, también hay cosas que tenemos que considerar. Oye, probablemente es el primer año en que se implementó un sistema de denuncias. Es normal, la gente prueba las cosas, la gente está viendo qué tanta confianza hay detrás de esto. Hay que educar, ver cuál es la calidad de las denuncias que estamos recibiendo, cuáles fueron las denuncias comprobadas, cuál fue mi efectividad, cuánto anonimato tengo. El anonimato también es un punto crítico de confianza en el canal. Si hay un anonimato altísimo es que nadie confía en el canal. Entonces ahí te va dando como ciertos indicadores y acciones a ir desempeñando. El punto es que tú vayas entregando también tu informe anual de cumplimiento a consejo o comité y digas, a ver, año cero, este fue mi plan, año uno esto se logró, estos fueron los picos que nos brincaron, que antes no estaban, pero te voy a explicar por qué. Probablemente es porque hice alguna capacitación específica de acoso y hostigamiento. Y antes la gente no tenía claro que estaba mal. ¿Por qué? Porque tristemente la sociedad ha normalizado la violencia. Entonces muchas veces tú ya partes del hecho de que, pues es que es así, siempre ha sido así y nadie va a hacer nada para que deje de ser así. Pero es cuando tú le empiezas a decir a las personas, mujeres y hombres, es que el que te hablen así, o el que te toquen así, o el que se dirijan así de esta manera, no es normal, es violencia. En ese momento entonces la gente dice, wow, yo no lo sabía, entonces, ojo, yo tengo una situación que quiero reportar. Entonces parte de eso también va haciendo que haya picos, haya cuestas, haya valles, y que tú analices esta información y establezcas planes de acción para poder contener esas cuestas y esos valles es parte de donde generamos valor. Entonces yo te diría, o sea, si tienes algún pico, estás pasando por un momento en donde han crecido las denuncias, se te materializaron muchísimos riesgos, está bien, es muy bueno realmente. El punto es qué haces con esos riesgos que ya se te materializaron, esas denuncias que ya te llegaron. Tienes una gran oportunidad para demostrar que estás generando valor en el negocio. Y si no tienes denuncias, bueno, entonces, ¿cómo podemos? Si no tienes riesgos materializados, si no te están invitando a la mesa de decisión, si nadie te está empezando a llamar a sus áreas para que generes valor, entonces, ¿cómo puedo generar esta cercanía? ¿Cómo puedo empezar negociación? ¿Cómo puedo tener aliados en las áreas para verdaderamente empezar a ser relevante en la empresa? ¿Cómo lo puedo hacer? Dejando claro cuál es el valor que yo genero y haciéndole saber que yo no estoy para hacerle las cosas difíciles o no soy un trámite más o un proceso más. Soy alguien que les va a ayudar a llegar a la meta, pero con un seguro de vida, por así decirlo. ¿Sabes qué? Me estás dando como que aquellos datos que hay que tener en cuenta, como los riesgos materializados, no sé, qué controles vas a implementar y todo eso. Y eso me lleva mucho a preguntarte cuáles serían esos indicadores que se debería establecer para medir esta efectividad de cumplimiento en la organización. Depende mucho del nivel de madurez que ya tenga tu programa o el tiempo que ya tengas, pero uno sería, que se me ocurre, es el anonimato de tu sistema de denuncias. O sea, el anonimato es un derecho, pero en la medida en que tengas más anonimato es porque hay poca confianza. Entonces, creo que ese es un muy buen indicador, el anonimato. Segundo, también es muy importante saber cuánto estás capacitando, pero más allá de la capacitación, de llegar y sentar a la gente y decirles, oigan, prevención de conflicto de intereses, A, B, C, D, E y F. O sea, no decir, a ver, tú compras. ¿Por qué es importante para ti la prevención de conflicto de intereses? A ver, tú, área de
Tecnología, porque es importante el conflicto de intereses y que vayas realmente no repitiendo el mismo texto, sino verdaderamente bajándolo a ejemplos prácticos. Y también sensibilizar a la gente de cuál es la consecuencia de no decidir con ética. Porque muchas veces es, ay, bueno, ya todo el mundo lo está decidiendo así, lo racionalizas, ves la oportunidad, tienes la motivación, ok, tomas una mala decisión. El punto es hacerle ver al equipo también que hay consecuencias detrás de eso. O sea, probablemente ahorita no, pero en 2, 3, 4, 5, 10 años, en el caso de los servidores públicos o personas servidoras públicas, hay una consecuencia. Entonces tú tienes que hacer que lo que suena muy teórico, ellos lo internalicen y entiendan el impacto de esas políticas, el por qué la teoría, cómo a ellos les repercute en la construcción de una imagen personal y profesional y en el crecimiento que en un futuro quieran o aspiren a tener dentro de la empresa o dentro de otra empresa. Entonces sería, ok, el impacto de mi capacitación, más allá de cuántas personas senté en un aula, qué tanto, a raíz de ejemplos prácticos, ellos lograron internalizar lo que quiero cuidar a través de esa política. Y luego, monitorear mi nivel de riesgos, o sea, que se haga de manera constante, dependiendo del sector en el que me desempeño. Hay sectores de mayor riesgo, hay sectores de menor riesgo, pero también ir viendo cómo se van monitoreando, cada cuánto lo voy a hacer. Un año es lo mínimo indispensable, pero tú lo tienes que estar haciendo trimestralmente y luego no nada más ver el riesgo y el control que estás implementando, porque pues un poco el control lo que busca es una medida reactiva. Lo que tú tienes que ver, ok, ya conocí que tengo un riesgo. ¿Cómo voy a evitar que se me materialice ese riesgo? Es a través de sensibilizar a la gente a que lo que no queremos es esto. ¿Qué si queremos? Pues el valor de este antivalor, ¿no? Si no quiero fraude, pues entonces honestidad. Si no quiero acoso, entonces integridad y respeto. Si no quiero que se fomente el trabajo de menores, entonces, bueno, derechos humanos, porque son importantes los derechos humanos. Si no quiero bullying o no quiero discriminación, bueno, pues la importancia del respeto. Entonces, que tú tengas claro cómo es la curva de tu negocio, dónde están estas cimas y que tú implementes acciones para evitar que se te materialice riesgo por a través de la prevención. La prevención es la mejor estrategia que puedes tener para verdaderamente ahorrar y de alguna manera apostar por una cultura preventiva al interior del negocio antes de que se te materialice el mismo riesgo. Entonces, yo creía, o sea, monitorea tu anonimato, que es confianza en tu canal. Dos, las acciones y el presupuesto que tiene también el comité directivo en tu área, porque pues, tampoco se puede hacer magia o sea, sí queremos hacer las cosas bien y sí queremos crecer y queremos avanzar, pero también necesitamos recursos. Entonces, ¿qué tanto vamos creciendo? Y ahí también hay tarea de nuestro lado. Como área también tenemos que ir presentando resultados y acciones y logros alcanzados para que ellos vean que hay un resultado y hay un valor. Todo negocio va también por el valor que tú generas. Y si quieres crecer tu presupuesto, pues tienes que traer resultados a la mesa, porque sobre todo las áreas de cumplimiento son áreas rojas. ¿Qué significa un área roja? Que es un área que no trae dinero directamente a la mesa, que genera un costo y que como tal no vende, pero bueno, pues al final este valor lo tenemos que representar en ahorros, en cómo estamos fortaleciendo la cultura, cómo estamos generando valor para la reputación del negocio, cómo estamos dando facilidades para que podamos ganar licitaciones. Entonces, todo esto también tenemos que ponerlo sobre la mesa para que vayamos desbloqueando presupuesto y también, oye, de todas las juntas directivas que existen, en cuántas estoy y en cuántas no estoy, porque también el índice de ausencia o de presencia es algo que tenemos que tomar en cuenta para ver qué tanto estamos consolidando nuestra área de Me acuerdo de un episodio, María Guadalupe de Telefónica en México nos decía que sí o sí el oficial de cumplimiento tiene que estar en la mesa directiva, que no puede avanzar su trabajo si en verdad no está metido ahí, como que escuchando, viendo el negocio, como lo que tú decías al inicio del episodio, ¿no? Como que conocer bien el core de negocio, tener presentes todo el panorama completo de la empresa y estar ahí dentro de la mesa directiva, escuchando, dando opiniones, o sea, para que el cumplimiento realce realmente y que tenga el alcance que tiene que tener dentro de una organización. Exacto, sí, 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 sí. Es buenísima, María, la verdad, buenísima. Y coincido, o sea, al final, si tú no estás en la mesa, pues el que no sale en la foto, pues realmente Ah. también no forma parte del ser y al ser y el quehacer del negocio. Entonces sí, o sí tienes que estar ahí, porque si no entienden, y volvemos al punto, la gente tiene que tener claro cuál es el valor que tú generas. Tal cual. Elisa, ya casi estamos llegando al final del episodio. Yo tengo dos preguntas más para ti y una de ellas era,
¿Cómo puede una empresa medir y asegurar la adaptación de la cultura de cumplimiento ante los cambios regulatorios y todos los imprevistos que se ven dentro del mercado ahora que está en un ambiente tan cambiante? Bueno, pues ahí tener claro que pues se tiene que presentar resultados, se tiene que presentar un informe de manera periódica. O sea, si yo no tengo un plan de trabajo, no voy a poder tener nada que reportar al cierre de año. Entonces, ante un entorno cambiante, siempre hacer ver que para la dirección es una apuesta de sí o sí tiene que suceder. Así como por más cambiante que esté el entorno, yo no puedo dejar de comer ni de tomar agua, así la empresa no puede dejar de hacer cumplimiento. Entonces, pase lo que pase, tiene que haber más o menos opciones, pero siempre tiene que haber una constante de cumplimiento, porque no es como que algo que podemos tomarnos vacaciones del cumplimiento. O sea, nadie se toma vacaciones de hacer bien las cosas. Si ya es un compromiso y es parte de mi ADN y es parte de cómo yo me quiero reconocer como empresa, entonces tengo que tener constantemente refuerzo de que sí o sí se tiene que hacer las cosas, se tiene que hacer cumplimiento. Y en caso de crisis, en épocas de crisis o de más grandes retos y riesgos a nivel organización, a nivel país, a nivel mundial, es cuando más tenemos que apostar por hacer bien las cosas. Porque en épocas de crisis es cuando la gente verdaderamente empieza a perder el rumbo y empieza a decidir mucho desde el estómago, no de manera racional. Empieza a decidir de manera más como errante y de manera más acelerada. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ser bien leales a nuestros valores y pensar, atrincherarnos y decir, a ver, ok, todo es cambiante, ¿cómo voy a decidir? Porque la decisión que yo tome ahorita, mañana también va a representar parte de mi reputación. Entonces sí es súper importante que a pesar de que estemos en una situación de crisis, a pesar de que las cosas se pongan difíciles, ahí es cuando más tenemos que apostar por hacer bien las cosas. Porque ahí es cuando verdaderamente vivimos nuestra cultura de cumplimiento. Porque cumplir cuando es fácil, creo que todo mundo lo puede hacer. Cumplir cuando es retador, ahí es cuando verdaderamente nos reconocemos por ser una empresa íntegra. Y cumplir cuando sabemos qué es lo que se tiene que hacer porque lo dice alguna norma o lo dice alguna ley, pues también se vuelve sencillo porque nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Cuando verdaderamente demostramos que somos una empresa confiable, transparente, íntegra y honesta, es cuando a pesar de que no había una regla que nos decía que teníamos que hacer, nosotros alineamos esa respuesta, esa acción o esa estrategia a los valores que nosotros decimos que nos representan o que van a marcar la manera en que nosotros hacemos negocios. Buenísimo. Y por último, también quería preguntarte cómo se puede diseñar una cultura de cumplimiento que impulse también a la toma de decisiones éticas en situaciones donde las reglas tal vez no sean muy claras o no hay precedentes, que es como una situación nueva. Bueno, ahí pues también depende mucho de entender el negocio, cuál es la razón de ser del negocio, cuáles son esos valores que decimos que nos representan, cuáles son esos principios, cuál es la lógica de decisiones que hemos ido tomando y en conjunto con la junta directiva tomar la decisión, porque al final vas creando como estándares y vas construyendo tu Lego y tú decides si una pieza puede tal vez tener, si tú no colocas de manera adecuada una pieza, bueno, pues todo te puede deshacer todo el proyecto. Entonces tienes que ir viendo que esto hace sentido, esto no hace sentido, al final es estrategia. Y cada vez que estás como en terreno o sea, como nublado o donde no ves exactamente qué es lo que tiene que seguir, ahí sí requieres de muchísimo talento, que tengas tu junta directiva que te respalde, que tú hagas saber los riesgos. Al final nuestro plan de alguna manera es ser como este pues esta luz en la oscuridad donde les hacemos saber, ok, perfecto, ¿qué queremos? ¿Qué queremos lograr? Eso todos lo tenemos claro, ¿no? Y ya tú vas a tener tu objetivo porque es tu objetivo de negocio o tu misión de negocio. Perfecto. Hay varias maneras de lograr ese objetivo, entonces que tengamos claro cuál sí, cuáles están descartadas de inicio. Y cuando ya tengas claro cuáles son las que quedan, pues que hagas tu análisis de riesgos, cuál es la que te va a generar más riesgos, cuál es la que se adecua mejor a tu ADN de negocio, cuál es la que te representa de mejor manera y que todos vayamos alineados a esa decisión. Y ahí es muy importante que todas las decisiones que sean nuevas, que sean de alguna manera innovadoras, pues verdaderamente queden documentados, que todos y todas tengan claro cómo se va a ejecutar, para que todos ejecutemos de manera precisa y específica eso que para todos es nuevo. Porque si no hay claridad en la comunicación, como decíamos, si no somos simples en comunicar lo que se quiere, pues ahí es donde viene mucha improvisación. Entonces, pues no tenerle miedo a la incertidumbre. Estamos en un mundo cambiante, ante muchísimas incertidumbres, mucho cambio regulatorio. El punto es cómo nos vamos a anticipar y si vemos que hay movimiento o que hay algún aspecto que nos puede pegar a nosotros en nuestro modelo de negocios, cómo nos podemos anticipar y empezar a ir planeando para que no seamos reactivos.
que seamos preventivos. Y en esta prevención, bueno, pues alinear a la empresa, hacerle saber cuál es la postura, cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar, y por qué no llevar esta nueva decisión a una nueva política. Si no había una política del tema, hacer la política, hacer la sensibilización, hacer la formación, la comunicación, meterlo como en un indicador, monitorear si en su caso hay algún tipo de denuncia en el tema, y así ir madurando nuestra cultura de cumplimiento en la empresa. Qué genial el episodio que estamos grabando, Elisa. Esas eran las preguntas que tenía, pero me encantaría que me puedas dar o que nos puedas dar consejos finales a raíz de tus años de experiencia dentro de este sector, del mundo del cumplimiento normativo. Bueno, pues primero decirles que qué felicidad y qué gusto saber que cada vez somos más las personas que estamos inmersas en este mundo del conocimiento, de querer fortalecer una cultura, un entorno de negocios con ética, con integridad, donde cada vez somos más los que queremos hacer las cosas de manera adecuada. Y yo creo que al final es algo muy loable, de muchísima valentía, de muchísimo liderazgo, porque al final estamos abriendo pauta, estamos abriendo camino, un camino que muchas veces al inicio no se ve claro, pero que conforme tú vas cimentando, la gente verdaderamente empieza a identificar el retorno de inversión que nosotros generamos. Segundo, hazte relevante. O sea, sí es súper importante que la gente te vaya conociendo, hazte de aliados, sensibiliza a la gente, pero también de manera bien sencilla explica el que hacemos. Créate tu elevator pitch, ese de 3 segundos, donde te digan que es cumplimiento y no te vayas como, pues en 1977, no, o sea, que verdaderamente en 3 segundos sepas decir el valor que tú generes. Y muchas veces funciona, a mí me funciona mucho. Somos la química sanguínea de un negocio. Yo te ayudo a saber cuando tus niveles se te están saliendo de control o cuando estás a punto de entrar en coma. ¿No quieres entrar en coma? Entonces mantengamos un estado de salud empresarial. ¿Cómo se mantiene? Bueno, monitoreando nuestros niveles. O soy como el seguro empresarial que te ayuda a no tener que ir y cobrar el rescate. ¿Por qué? Porque pues hicimos bien las cosas desde el inicio. O quieres capitalizar, quieres crecer, hay muchísimos argumentos, pero como decía al inicio, tienes que entender a tu audiencia. Al de riesgos, hablarle con números. Al que quiere capitalizar la imagen, hablarle en temas de reputación, de valor, de premios, de reconocimientos que puedes conquistar con todo lo que estás haciendo. Porque muchas veces ya lo tenemos, nada más es estructurarlo. Al que ve la gente, oye, ¿cómo podemos hacer esto un mejor entorno para que nosotros no salgamos a buscar gente, sino que la gente quiera ser parte de nosotros, que sea un sueño formar parte de nuestra cultura? Entonces, tienes que entender a tu audiencia, tener tu elevator pitch, tus diferentes opciones, para de manera bien sencilla dejarles claro por qué tú tienes que estar invitado en sus reuniones estratégicas, por qué tú tienes que conocer el plan anual de desarrollo. Y luego, mantenerte actualizado sería el tercero. O sea, no porque ya sabemos lo que sabemos hoy, basta para enfrentar el mundo del mañana. Tienes que estarte actualizando, a ver qué dice la economía conductual, cómo decidimos, cuáles son estos pequeños empujoncitos, noches que podemos implementar para facilitar la comunicación. Si no me está funcionando la comunicación tradicional, ¿qué sí le funciona a mi empresa? Y cuarto, que creo que debió ser el primero, arremángate y sal a conocer la operación y el día a día de tu negocio. No puedes hacer cumplimiento desde un escritorio. Tienes que, si tienes distribución, te subes al camión y tienes que ir y entender cómo viven al día tus repartidores. Si tienes temas médicos, pues vas y te metes a un tema desde cómo está la cirugía, cómo funciona todo el proceso. Si haces tecnología, estás desde que se empieza a conceptualizar la idea. Tienes que estar verdaderamente en todos los tramos de cómo se vende, cómo viven todas las áreas, el día a día y cómo hacen que suceda el número que al final genera el resultado para que todos podamos seguir construyendo en favor de la empresa, ¿no? Eso creo que serían como mis principales consejos y siempre mantener el ánimo bien en alto. No está mal que tengamos áreas de oportunidad, que tengamos riesgos, que tengamos denuncias. Es algo bueno, porque nos permite, uno, demostrar que estamos trabajando, dos, que estamos haciendo que las cosas sucedan, y tres, nos da más trabajo para verdaderamente capitalizar y constantemente ir mejorando nuestro modelo, porque al final el cumplimiento es algo vivo, no es teoría, el cumplimiento es acción, que se vive día a día con compromiso, como una elección constante de que ante la incertidumbre siempre vamos a elegir hacer las cosas de manera correcta en beneficio de la gente y de nuestro negocio. Buenísimo, Elisa, muchísimas gracias. Qué bueno tenerte en este episodio. Para todos nuestros oyentes, Elisa también estuvo con nosotros en un webinar durante este año 2024, así que si quieren buscar la grabación sobre el sistema de denuncias que nos hizo un webinar buenísimo, pueden ir a nuestra página web en Academia Pirani. Elisa, por último, para todas estas personas que te están escuchando y te quieren ubicar, ¿hay alguna página web en especial o si puedes compartir tu LinkedIn con todos? Claro, un gusto, un placer. Si me quieren seguir en LinkedIn, estoy como Elisa Suárez Bellido, Bellido con B de bueno, doble L.
Y bueno, cualquier duda, pregunta, si quieren, no sé, intercambiar. La verdad, yo soy una fiel creyente de que en comunidad se construye y se llega más lejos. Y la verdad, yo también siempre he tenido muy buenas coaches en mi vida. Entonces, quien necesite cualquier cosa, un mensaje, idea, rebotar ideas, un placer, siempre un gusto el poder acompañarlos, sumar y seguir construyendo pues, esta cultura tan bonita de cumplimiento. Muchísimas gracias por la invitación, Nicole. A ti por estar acá con nosotros y me encanta esa frase de que en comunidad llegamos más lejos, así que creo que la vamos a usar también dentro de la comunidad Pirani, pues con el simple beneficio de poder seguir difundiendo la cultura de riesgos y el mundo de la gestión de riesgos en general. Conmigo será hasta un próximo episodio, muchas gracias, nos estamos viendo.